El Señor les bendiga, hermanos. Pues como cada domingo, en la gracia y la misericordia de Dios nos permite estar juntos, congregados en este lugar. Y el día de hoy, pues un poquito más tarde respecto al sol, como de costumbre, ¿verdad? Porque seguimos a la misma hora, pero aunque el sol está un poquito más arriba. Y pues se siente el calorcito, ¿verdad? Un poquito de calor. Gracias a Dios porque el clima está cambiando, ya está refrescando un poco más. Y al rato vamos a estar quejándonos del frío. Entonces hay que tener buena disposición, buen ánimo, ¿verdad? Ante las circunstancias, las situaciones que muchas veces vamos a enfrentar, ¿verdad? Sabiendo que todas las cosas, pues como hemos estudiado, hemos aprendido en la palabra de nuestro Señor, tiene un propósito para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Pues nuevamente estoy delante de ustedes y reconozco con temor y con temblor, no se me quita y espero que nunca se me quite, como bien dijo un hermano, ¿verdad? Que preocúpate cuando no estés temblando y no estés con ese hormigueo en el estómago, porque entonces será señal de que vienes en tus fuerzas. ¿Estoy listo? No estoy listo, pero el Señor sí está listo. Y esta mañana, pues con gozo también, dentro de todo, es una mezcla de cosas, pero también el privilegio de poder participar en el ministerio de compartir la palabra de Dios. Y estaremos comenzando una nueva carta en la Escritura, esta epístola de Pablo a los tesalonicenses, y pues conocida principalmente por dos eventos que aquí se mencionan, ¿verdad? Que si no los tuviéramos en la Escritura, estaríamos un poco a oscuras, ¿verdad? No tuviéramos tanta comprensión en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y habla pues de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y este evento que como iglesia universal se espera, ¿verdad? Que es el arrebatamiento. El Señor viene en las nubes, como dice la Escritura, y toma a los suyos, ¿verdad? Como vamos a estar viendo. Pero no solamente habla de eso, sino que también Pablo da una carta donde habla de muchas cuestiones doctrinales sobre la vida del creyente y vamos a estar meditando en ellas. Y este hombre W. Graham Scroggie lo mencionó de esta manera. Dice que la carta primera de Tesalonicenses, esta carta, más que cualquier otra de las de Pablo, se caracteriza por su sencillez, gentileza y afecto. O sea, aquí no hay controversia, dice el hermano. Y pues es una carta dirigida a una iglesia donde, pues como manifiesta, ¿verdad? Él lo resume de esta manera, una iglesia donde la relación con Pablo con ellos se manifiesta por su sencillez, por su gentileza y afecto, o sea, una iglesia del Señor, ¿no? Donde no hay controversia, y así deberían ser todas las iglesias de Cristo, pues iglesias donde manifiestan la señal que el Señor dejó como característica para ser identificada como iglesia del Señor. Y el Señor declaró y dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se tengan amor unos a otros, ¿verdad? Porque donde hay amor está pues el Señor, está la paciencia, el respeto, el dominio propio. Donde hay amor está Dios, porque todo aquel que ama ha nacido de Dios, dice nuestro hermano Juan en su primera carta, ¿verdad? Y también donde hay amor está Dios, el Espíritu de Dios, y se van a manifestar precisamente el fruto, ¿verdad? Del Espíritu. Y tenemos este cartel aquí grande para estarnos recordando, ¿no? Estarnos recordando las verdades sobre esta realidad que debe ser en cada creyente. Como hemos mencionado muchas veces, pues qué bueno fuera que el Señor nos da un nuevo nacimiento y que el hombre viejo pues desapareciera, se acabara toda lucha, ¿no? Pero no, la realidad es que nace la lucha, nace la batalla, una nueva naturaleza, un nuevo hombre, una nueva humanidad en nosotros, Dios en nosotros, por un lado estimulándolos al amor, a la paciencia, y por el otro lado el viejo hombre, aquel hombre que ha conocido y ha percibido este mundo y que ha determinado cosas que le gustan, cosas que le agradan y lo jalan, ¿no? Influencian en él todavía
queriendo dominarnos. Gálatas 5:22 nos habla sobre el fruto del Espíritu. Y también aquí encontramos en este pasaje de Gálatas, en esta carta de Gálatas capítulo 5, el fruto de la carne. Y nos da, ¿verdad? Dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es un llamado. Cuando se manifiesta esto en la vida de cada creyente, pues va a ser una iglesia llena de amor, hermanos. Una iglesia cubierta por el Señor, que se va a manifestar, pues, y podrán decir: la iglesia en Piedra Angular es una iglesia que se caracteriza por su sencillez, por su gentileza, por su afecto, y no hay controversia. Y esto de controversia, pues, no debe manifestarse siempre, ¿no? Porque en la Escritura leemos y en la Escritura aprendemos que es necesario que haya entre nosotros disensiones, o sea, manifestaciones de desacuerdo, para que se manifieste, pues, los que somos del Señor. ¿Cómo respondes? Estuvimos viendo en mensajes pasados. ¿Cómo respondes ante la acción contra ti del mal? Somos llamados a ser pacientes y no reaccionar de manera igual, sino más bien pagar el mal con el bien. Pues esta es una preciosa carta, no sé, ya la hemos leído la mayoría, y pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Esta mañana estaremos viendo un paso general así de lo que es el bosquejo, lo que vamos a estar meditando, y espero en el favor del Señor alcancemos a ver el primer punto, los primeros versículos que leímos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entenderla y a conocer la voluntad del Señor que tiene para nosotros el día de hoy. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este estudio. Padre Santo, Señor, una vez más levantamos nuestra voz, nuestro pensamiento a ti, Señor, en agradecimiento por tus bondades. Señor, pues no nos has pagado conforme, Señor, a lo que merecen nuestras obras, sino que has sido paciente con nosotros, Señor. Nos has dado de tu amor, nos has colmado de bendiciones esta semana y nos permites nuevamente estar juntos en este lugar. Señor, queremos escuchar tu voz, queremos, Señor, conocer de ti. Pedimos, Señor, que nos des crecimiento de acuerdo a tu soberanía, a cada uno conforme a tus propósitos, Señor, tienes para cada uno de nosotros. Toma nuestra vida, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Abre, Señor, nuestros oídos y podamos escuchar tu voz. También ayúdanos a apartar todo tropiezo de nuestra mente, todas aquellas cosas que nos estorban, Señor. Ayúdanos a convivir en armonía, Señor, a gozarnos juntos en tu palabra. Señor, te damos gracias y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues bien, hermano, la carta de Tesalonicenses consta o está dividida en 4 capítulos. Y pues ya hemos mencionado en los estudios, ¿verdad?, de Descubra, cuando vemos el alimento espiritual y se presenta la Biblia como un libro, ¿verdad?, que eso significa Biblia, los libros, y se ve pues que constan 66 libros, 66 libros, y a veces leer la Biblia te puede dar flojera porque está muy grueso, ¿no? Pero si lo vemos como un librero donde hay 66 libros, puedes tomar un libro y irlos leyendo de uno por uno. Esa es la idea, ¿no?, que te vayas familiarizando con ellos. Tenemos pues que en la escritura, en los idiomas originales, las epístolas, las cartas, no están divididas por capítulos ni versículos. Están escritas como una carta, como un tratado. Y se han hecho divisiones precisamente para poder nosotros hacer una referencia a dónde se encuentra algún determinado punto que el Señor ha declarado, ¿verdad?, en las cartas, en los salmos, en los libros históricos, en toda la escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, pues, la carta de los Tesalonicenses, la primera carta de los Tesalonicenses, escrita por Pablo, como vamos a ver ahorita,
Consta de 5 capítulos, de los cuales lo podemos dividir en dos temas. Lo vamos a estar viendo bajo el siguiente bosquejo. Primero, se manifiesta una relación personal de Pablo hacia los tesalonicenses, con una actitud de gratitud y en remembranza, como vamos a ver en el capítulo 1, hacia cómo nació la iglesia, que nos va a hablar de esto en el capítulo 1. En el capítulo 2 nos va a hablar de cómo se nutrió la iglesia. En el capítulo 3 vamos a estar viendo cómo se establece la iglesia en Tesalónica. Y la otra parte es una exhortación de parte de Pablo a los tesalonicenses a vivir una vida en práctica, una vida, a establecer en la vida el conocimiento ahora de las verdades de Dios y no ser necios, ¿no? Sino vivir una vida en sabiduría, obedeciendo los mandamientos del Señor. Y empieza, ¿verdad, Pablo? Con la palabra: os rogamos, les pedimos. Y vamos a estar viendo qué es lo que pide: que anden en santidad, vivir, pues andar en santidad, en amor. Vamos a estar viendo que también en la honradez y la esperanza. Es el llamado que hace Pablo en el capítulo número 4, lo vamos a estar meditando, ¿verdad? Y en el capítulo 5 también Pablo hace una exhortación a vivir la vida andando en luz, andando en gratitud y andando en obediencia. Entonces la carta la dividimos en estos dos principales temas y vamos a estar viendo el día de hoy la primera parte, en el capítulo 1, cómo nace la iglesia en Tesalónica. Pero antes de eso, unas notas preliminares que serían interesantes analizar, ¿no? Para tener digamos, una referencia o un antecedente antes de entrar en la carta, de lo que está sucediendo, en qué época se escribe, bajo qué condiciones. Por ejemplo, la ciudad de Tesalónica está ubicada en Grecia y tiene el nombre anterior de ella es Terma, porque ahí se encontraban unas fuentes, unos pozos de agua termal, ¿no? Entonces era el nombre que tenía, debido a las fuentes termales del área. Pero alrededor de 300 años antes de Cristo, estaba Casandro, rey de Macedonia, que es toda esta región, y le cambió el nombre en honor a la hermana de Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, todos sabemos de este gran general, conquistador, y este rey de Macedonia, Casandro, le cambia el nombre de Terma y le pone Tesalónica en honor a esta mujer. El antiguo nombre, Terma, el nombre refiriéndose en la carta, Tesalónica, y el nombre actual lo podemos situar, es una ciudad moderna, modernista al día de hoy, todavía existe, ahí está, y tiene el nombre de Salónica, o también conocida como Tesalónica, y es una ciudad próspera el día de hoy. Pero en los tiempos bíblicos, en los tiempos que Pablo escribe esta carta, era una ciudad libre con su propio gobierno y era la capital misma de Macedonia. Y sabemos, ¿verdad?, las características del Imperio Romano cuando conquistaban a estas ciudades. No les imponían las cosas, sino que los dejaban ellos mismos con sus culturas, con sus religiones, y solamente los hacían tributarios, ¿no? Y una cosa sí tenían que declarar: ¿quién era el Señor? El César. El César era el Señor. Entonces, esa era una ciudad se en la importante Vía Ignacia. La Vía Ignacia era la carretera más importante del Imperio Romano, por donde circulaban, comerciaban los mercaderes, los ejércitos pasaban por ahí. Y todo lo que una carretera pues acomodaba, imagínense, en ese tiempo ya estaban las carreteras empedradas para que en tiempos de lluvia pues no se hubiera atascamiento, no impediría pues la comunicación entre los pueblos. Entonces, bajo esta idea es esta carta que se escribe en esta ciudad, ¿verdad? La iglesia de Tesalónica se narra cómo empieza aquí en Hechos capítulo 17 versículos del 1 al 15, vamos a ir ahí. Como que
Pablo establece esta iglesia, y eso se da en el segundo viaje misionero de parte de Pablo, al final ya casi de su viaje, estando en Filipos. Había estado en Filipos, ¿se acuerdan la ciudad de Filipos? En el capítulo 16 tenemos los eventos conocidos, donde está esta mujer que vendía púrpura, ¿verdad? Llamada Lidia ella era, y pues cómo es alcanzada por el Señor. También tenemos el pasaje famoso en Filipos del encarcelamiento de Pablo y de aquel suceso cuando están orando en la cárcel y tiembla y el Señor los libera y el carcelero huye, ¿verdad? Pensando que se habían escapado, y le grita a Pablo: no huyas, aquí estamos, no nos hemos ido. Y hay un testimonio grande al carcelero y se convierte. Son los pasajes que están pues en esta área, en este punto. Ahí está Pablo. Y el versículo 17 nos habla que, el versículo 16:40 empieza y dice la Escritura: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Dice, ¿no? Ya salieron de la cárcel, ya se convierte la familia y están en el Señor, y dice, y se van. Pasando por Anfípolis, capítulo 17 del libro de Hechos, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días de reposo son 3 semanas, ¿no? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los derechos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces es una reseña, ¿no? Como Pablo en su segundo viaje misionero llega a esta ciudad de Tesalónica, y como la costumbre de Pablo siempre era visitar las sinagogas, ¿verdad? Y empezar a hablar sobre Cristo, a empezar a hablar a través del Antiguo Testamento, las profecías sobre el Mesías, cómo había de padecer y todo esto. Y personas se convirtieron, muchos griegos se convirtieron ahí, en esta ciudad de Tesalónica. Muchas personas se convierten. ¿Qué es lo que sucede? Los judíos ortodoxos que no creen, el celo que los embarga, y entonces arremeten contra Pablo y contra Silas, ¿no? Que son los acompañantes en su viaje misionero. Esta es la forma como llega el Evangelio a esta ciudad de Tesalónica,
cómo la reciben algunos y cómo desde el principio se ve pues la lucha o el impedimento para que el evangelio se propague en esta ciudad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pablo sale librado, ¿verdad? Y el Señor tiene control de todo eso, lo sabemos claramente. El Señor tiene control y sale para Berea, donde también, pues, ¿cómo va a callar? ¿Verdad? Siguiendo también, ¿recuerdan cuando Pedro y Juan fueron llevados al concilio y les prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús? Y ellos dijeron una frase, ¿no? Es necesario primero obedecer a Dios que a los hombres. Así que no callaron, siguieron hablando con libertad y con denuedo. Así también Pablo, después de ser expuestos a una situación difícil y haber huido hacia Berea, en Berea también llega a la sinagoga y empieza a compartirles. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la Escritura? Lo que acabamos de leer. Los de Berea escudriñaban las Escrituras. O sea, y es la actitud que debe tener cada creyente, ¿no? Cuando compartimos a las nuevas personas, no me crea lo que yo le estoy diciendo. No crea lo que dice un sacerdote o lo que dice un pastor o alguien, o el presidente o no sé quién, donde tiene depositada su confianza. Lo importante es, ¿qué dice la Escritura? Porque esa es la palabra de Dios. La Escritura, la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces los de Berea se creen todo lo que Pablo les dice. Dice que escudriñaban y comprobaban lo que Pablo les estaba diciendo. Pero eran más nobles y muchos se convirtieron. Muchos, inclusive judíos, estaban convirtiéndose pues al cristianismo, creyendo la verdad de Dios. La palabra del Señor está alcanzando a esta gente. ¿Y qué pasó con los judíos de Tesalónica? Arremetieron, fueron y se enteraron que estaba allá. Pues allá van también. No, si este hombre trae división y trae confusión al judaísmo. ¿Qué pasa, Pablo? Entonces lo ponen en una barca y lo llevan hacia Atenas. Y posteriormente vamos a ver que de Atenas va a la ciudad en Corinto, donde ya se reúnen todos los misioneros junto con Timoteo. Y Timoteo es enviado pues de vuelta a Tesalónica a investigar qué pasó con esa gente que había creído y que ya no les dieron seguimiento por causa de la persecución. ¿Qué pasa con esa gente? Y la sorpresa, ¿no? La sorpresa de Timoteo, que se encontró una iglesia apacible, como estaba diciendo, ¿verdad? Ahí el hermano que hizo el comentario, una iglesia caracterizada por su sencillez, gentileza y afecto. Una iglesia que aunque no tenía mucha profundidad en la palabra, en el conocimiento, bueno, tenían el amor, que es lo más principal, el Espíritu Santo que los guía al amor en la convivencia unos con otros. Y entonces esa iglesia prospera y esa iglesia crece y Pablo tiene carga por esa iglesia y entonces les escribe esta carta. La paternidad de la carta la vemos en el capítulo 1, Primera de Tesalonicenses 1:1, y la tenemos aquí como una evidencia interna misma de la carta, ¿no? Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el versículo 1 del capítulo 1, pero también en el capítulo 2, versículo 18, declara nuevamente, ¿verdad?, la autoría de la carta, cuando dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. La evidencia interna que da el estilo característico y el vocabulario paulino que muestra a un padre tierno, lleno de ternura, pues un padre espiritual bueno y pues con una carga por las iglesias mismas. Entonces no hay duda de que el autor es Pablo, ¿verdad? La fecha en que se escribe la carta, aproximadamente el año 50-51 después de Cristo, solamente 20 años después de que el Señor, ¿verdad?, nos dejó
Entonces, ¿dónde podemos tomar ese dato? Lo podemos ver según los historiadores, la historia universal, estudian el Imperio Romano, y está en Hechos 18. En Hechos 18 hay una referencia histórica. Vamos ahí, versículo 12, nos habla de un personaje secular. El capítulo 18 del libro de Hechos lo titula mi Biblia Pablo en Corinto, está en Corinto ya. El versículo 11 dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. ¿No? Y ahí está hablando, lo llevan contra este hombre. Pero este hombre, Galión, procónsul de Acaya, era pues en los tiempos de cuando está Pablo en Corintio, y cuando precisamente se junta con Timoteo, le lleva las instrucciones, lo que vio Timoteo, y escribe que supuestamente, según los historiadores y los teólogos, viene a ser la primera carta de Pablo que escribe. Primera de Tesalonicenses, se cree que es la primera carta que Pablo escribió. Entonces ahí está, ¿verdad? Estuvo 1 año 6 meses enseñándoles, y este procónsul en los actos o en los actas escritos históricos seculares se tiene pues noticia de que llegó ahí el principio del verano del año 51 después de Cristo. Datos históricos que comprueban y corroboran pues la fecha en que la carta fue escrita. El propósito de la correspondencia. ¿Cuál es el propósito de Pablo al escribirle a los tesalonicenses? Son varios. El primero, animar y confirmar la iglesia. Eso lo vemos en el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, donde él habla, como es clásico en Pablo, hablando primero, pues presentando las cosas buenas, las cosas que levantan o estimulan a la iglesia. Siempre que escribe las iglesias, primero habla de las cosas benéficas de ellos, y ya una vez que platica con ellos para hacerles mostrar que no tiene nada contra ellos de manera personal, entonces viene la amonestación. Ahora sí viene la amonestación de parte del Señor, y para que pues suaviza la situación y le presenta las cosas. Y esa es una manera que nosotros deberíamos practicar, ¿no? Cuando la Escritura nos manda que somos exhortados a que vemos si algún hermano está en pecado, pues confrontarlo, ¿no? Con amor. Y yo creo que esa es una manera bíblica de poder hacer, llegar al hermano, pues te quiero mucho, qué bien estás dando la clase a los niños. ¿Ya tienes cuánto tiempo? No, pues que 2 años, excelente, has hecho un buen trabajo, y pues me doy gracias a Dios por bueno, tantas cosas que podemos nombrar, ¿no? De las cosas buenas que tiene, porque todo creyente tenemos algo bueno en el servicio a Dios. Pero hermano, tengo una cosita, un detallito que decirte, ¿no? Tengo algo que decir en el amor del Señor. Y entonces podemos presentar en el amor, y ya habiendo hecho sentir al hermano a quien vamos a compartir las cosas, ya el hermano se abre su corazón y te puede recibir, ¿no? De una manera propia, pues sabe que vienes a exhortarlo y no tanto a condenarlo, ¿verdad? Entonces hay maneras para poder hablar y establecer. Y Pablo en el capítulo 1 precisamente anima y confirma a la iglesia, hablándoles pues que da gracias a Dios por ellos, se acuerda de la obra de ellos, que ahorita vamos a verlo un poquito más a fondo cuando ya estemos en el tema. Pero también tiene otro propósito: responder las falsas acusaciones que se estaban haciendo contra Pablo. Capítulo 2, versículo de 1 al 12, donde Pablo está expresando y dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, habían estado en la cárcel, lo que leímos ahorita, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Los judíos que se estaban
deteniendo y en contra de ellos, ¿no? Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. ¿Quién es este Pablo? Posiblemente los judíos los atacaban, ¿no? ¿Quién es este Pablo que vino y soltó una doctrina y se fue y ya no volvió? Pudieron haber sido muchísimas cosas y Pablo con esta carta les está diciendo, pues son falsas acusaciones que pudieran haber en contra mí, porque acuérdense que esto y lo otro, ¿verdad? Y es lo que está mencionando ahí. Otro propósito, explicar que los muertos en Cristo también participan en la segunda venida del Señor. Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 4, versículos 13 al 17. Pues la gente, imagínense, ¿no? Pablo les compartió la doctrina del Señor y pues compartió todas las palabras del Señor, lo que les había dicho a sus discípulos, ¿se acuerdan? Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Paracletos, ¿verdad? Pero no los dejaré solos, sino que vendré otra vez, dice, os tomaré a mí mismo. Todas estas enseñanzas son las enseñanzas que Pablo les estaba dando a los tesalonicenses, y los tesalonicenses tal vez tristes, preocupados, porque el Señor no viene. Pablo dijo que venía y no viene. Y los muertos, los que se han muerto, ¿qué pasa con ellos? Estaban tristes, haciéndose muchas conjeturas, muchas preguntas, muchas preocupaciones. Y Pablo toca este tema y les dice, les habla sobre la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, dice Pablo, versículo 13, capítulo 4, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Era fácil la vida de los cristianos, los creyentes en ese tiempo? No era fácil, había mucha persecución, y no persecución como la de hoy, donde te pueden señalar, hacer burla o rechazarte. Había una persecución tal que estaba en juego la vida misma, y posiblemente muchos habían muerto por causa de esa persecución. ¿Y qué pasa con ellos? Y Pablo dice, ¿verdad? Ustedes no son como los demás, ustedes tienen la esperanza. Cristo resucitó, el Señor también va a resucitar a esas personas. Pero y ahí nos da el orden, ¿verdad? Primero no los precederemos, dice, sino que primero serán los muertos, serán levantados y transformados sus cuerpos glorificados. Y también nosotros, en un abrir y cerrar de ojo, seremos transformados ante la venida del Señor. ¿Y cuándo va a ser esto? Pablo ya lo menciona y dice que nadie lo sabe. Va a ser como cuando un ladrón viene en la noche, ¿no? Y es este pasaje tan conocido. Entonces, mucha gente inclusive lo interpretaba literalmente, y en la noche estaban preocupados, ¿no? Estaban velando en las noches, no va a ser que el Señor venga y nos quedemos. Pero no, la idea que está dando es que estemos
despiertos, alertas, como el consejo que Pablo nos daba en Colosenses, ¿se acuerdan? Que velemos y oremos, velar, no tanto físicamente, sino estar ubicados, quiénes somos en Cristo, manteniéndonos pues en el Espíritu, no andando en las obras infructuosas de la carne, sino más bien andar, ser llenos del Espíritu Santo, ser controlados por Él, ¿verdad? Y esto de ser controlados lo vimos también en el libro de Hechos. ¿Recuerdan con la vida de Esteban? ¿Qué tanto era controlado Esteban por el Espíritu? Decíamos que era como una balanza. Por un lado, el Espíritu Santo queriéndote controlar, y por otro lado la carne jalándote. ¿Cómo debe estar? ¿Debe estar balanceado en medio? No, decíamos que debe estar totalmente inclinada a ser controlados por el Espíritu Santo, ser llenos 100% del Espíritu Santo. Otro de los propósitos de Pablo al escribir la carta: advertencia en contra de la inmoralidad, y en este caso la inmoralidad mundana, ¿no? Capítulo 4, versículos del 1 al 7. Estamos dando un vuelo de pájaro sobre toda la carta, y luego la vamos a estar viendo ya a conciencia, extrayendo las riquezas que el Señor tiene para nosotros. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Nos está previniendo y está advirtiendo, ¿verdad? Y sobre este aspecto tan importante de la inmoralidad, nosotros conocemos la voluntad del Señor, que el sexo es dado por Dios para disfrutarlo, ¿verdad? Es una bendición que Dios dio antes de la caída del hombre, pero ha establecido límites, y en esos límites debemos permanecer. Es lo que Pablo nos está diciendo. No seáis como los gentiles, ignorantes de esto, practicando pues la inmoralidad sexual a grandes escalas. Inclusive, ¿verdad? Se conoce que en ese tiempo estaba esta diosa Artemisa, la cual era adorada de esa manera. Eran como lo que nosotros conocemos ahora como los lugares de la zona esa roja, ¿verdad? La zona de tolerancia, donde se practicaba todas estas cosas y lo miraban como algo bueno. Entregados a las pasiones, a la concupiscencia de sus corazones. Dios los entregó a esa mente reprobada. Y nos dice Pablo que Dios no nos ha llamado a esa inmundicia, sino que nos ha llamado a santidad, ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. También Pablo propósito de esta carta es exhortar a honrar a sus líderes espirituales. Capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice la Escritura: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pues ser considerados de doble honor, ¿verdad? Aquellos hermanos que trabajan para la obra de Cristo. Sobre todo los que no estamos de tiempo completo, hermanos. De verdad que es mucha carga, es pesado. Pero al mismo tiempo es como Jeremías. Yo lo he experimentado en este tiempo. Es como Jeremías cuando dijo: quise alejarme, quise dejarte, pero no pude porque un fuego me consume dentro de mí. Y no puedes dejar realmente al Señor, la obra de Cristo. Entonces te mantienes en ese sentir y sirviendo al Señor, y el Señor verdaderamente se cumple lo que dice, que Él renueva las fuerzas del creyente como las águilas se renuevan las fuerzas, así también el Señor da fuerzas. Y algo importantísimo, hermanos, algo importante: el Señor no está interesado
en lo que te sobra. El Señor no quiere tus obras, tus obras. Él quiere que sí, tus obras, que tú obres, pero lo que te sobra no quiere el Señor. El Señor quiere lo primero de ti. Por eso el Señor generalmente llama a aquella gente que está comprometida, aquella gente que es responsable, que está trabajando, para que venga y sirva al Señor. Por eso no se vale eso de estoy muy ocupado o no tengo tiempo. No, el Señor te da 8 horas para tu trabajo, te da 8 horas para dormir. Y entre más viejos estamos, dormimos menos. Ya duermen 6, algunos 4. Así que le quedan más horas todavía para darle gloria y honra al Señor. Así es que hay que tener a los hermanos, pues honrarlos, ¿verdad? Tenerlos, comprenderlos, entenderlos. Muchas veces quisiéramos más, pero pues, a veces es difícil. Hay que tener paciencia, ¿verdad?, en el Señor. También exhortar, amonestar a los débiles. O sea, amonéstenlos a los débiles, a los que están débiles no por una enfermedad o algo, sino que los que están débiles en acción, los que están ahí. Alguien ha dicho que la iglesia la comparó como una carreta, como donde los líderes, los más fuertes, los más maduros en el Señor, van jalando la carreta y los bebés vienen arriba. Y hay veces, hermano, que vienen unos genruchitos arriba en la carreta. Y conocemos a ese personaje, ¿verdad? El genruchito. No sé, los de ahora tal vez no lo conozcan, pero los que tenemos ya de 50 y más, nos acordamos de este personaje. Un bebé, ¿no? Era un personaje, un adulto, para los que no se acuerdan o no lo conocen. Era un adulto que hacía de bebé, ¿no? Y salía con pañal y todo, imagínense. Era cómico mirando. Pues así hay muchos arriba de la carreta, hermano. Es hora de comprometernos al Señor y bajarnos de esa carreta y jalar. Y también para poder jalar es hora de también preocuparnos por conocer. Tenemos nosotros como iglesia local una declaración de fe, la cual es nuestra bandera que nos guía hacia dónde debemos caminar. Tenemos también como iglesia local membresía dentro de la iglesia y que estamos trabajando en eso para poder darle un sentido más propio a la membresía, ¿verdad? Gente comprometida para la obra, que esté dispuesta para trabajar. Hay mucho trabajo en el Señor, hay muchas cosas que hacer. Exhortar, amonestar a los débiles al trabajo, capítulo 5, versículo 14. Dice Pablo: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y sigue dando, ¿verdad?, más consejos y más exhortaciones, como lo digo, que las vamos a ver en su momento. Y hermano, y esto no es para que nos entristezcamos. Eso es como un trabalengua, ¿no?, esta palabra. No es para eso, no es para que estemos tristes ni sentirnos, sino para animarnos realmente. Es una amonestación en el Señor. También un dato interesante que menciona varios autores, y se ve en la carta de hecho, es que cada capítulo de esta carta, son 5 capítulos como mencionamos, termina con una referencia a la segunda venida de Cristo, y donde vamos a ver que Pablo, por ejemplo, la relaciona a la salvación. En el capítulo 1 hace una relación, la venida de Cristo, con la salvación. Fíjense, capítulo 1, versículo 9 y 10. La parte última del capítulo 1. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Verdad? Entonces está hablando de la segunda venida y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y la relaciona pues con la salvación, porque cuentan la manera en cómo lo recibieron y cómo se convirtieron a Dios. Lo está relacionando con la salvación. El capítulo 2 lo relaciona a la segunda venida, hace mención de la segunda venida y lo relaciona al servicio en el cuerpo de Cristo. Capítulo 2, versículos 19 y 20, dice la Escritura:
Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y ahí está mencionada la venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Está hablando del servicio, el ejercer los dones, que cuando menos el Señor a todos los creyentes nos da un don, cuando menos un don, y a algunos nos da más, ¿verdad? Y a esos que nos da más, pues deberíamos estar preocupados, porque también con el privilegio vienen las responsabilidades, y al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Así es que más vale que estemos pues trabajando, y aún así con la actitud de que somos siervos inútiles, porque aún para eso el Señor nos capacitó, ¿no? Siervos inútiles, y no gloriarnos en esas cosas, sino esperar la retribución justa de nuestro Señor, al servicio. El Señor viene. En el capítulo 3 lo relaciona Pablo con la estabilidad en la iglesia. Capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Y ahí está hablando, ¿verdad?, de la estabilidad, mantenerse firme en el Espíritu, en el Señor, no ser movido por cualquier viento de doctrina, como estuvimos estudiando en Colosenses, sino conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es? La voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿verdad? Debemos entenderla, conocerla, aún saber que las dificultades van a venir a nuestra vida y esas tienen un propósito. Aún entender pues que en medio de la iglesia van a venir situaciones y somos llamados a la unidad, al respeto, al perdón, al dominio propio. Mantenernos pues firmes, sabiendo pues que la venida de nuestro Señor Jesucristo viene con todos sus santos. El capítulo 4 lo relaciona con la tristeza, como hemos leído estos pasajes ahorita sobre la venida del Señor. En el versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿verdad? ¿Y dónde está la venida del Señor? Pues desde el 13 está mencionando sobre la venida del Señor que viene y toma a su iglesia, ¿no? Entonces lo relaciona pues también para que no estemos tristes, para que estemos esperanzados en las promesas de Dios. Y como mencionábamos, ¿verdad?, a diferencia de la fe, la esperanza está soportada en las promesas, o está fundamentada en las promesas venideras, en el futuro, lo que esperamos de parte de Dios. Esa es la esperanza, mantenernos en ese fundamento de esperar pues las promesas del Señor. Contrario a la fe está fundamentada en las promesas presentes que el Señor te va a librar ante las situaciones, ¿no? Esa es la diferencia entre la fe y la esperanza, pero aún las dos están fundamentadas siempre en la fidelidad de nuestro Dios. Y por último, Pablo lo relaciona, la segunda venida de Cristo, con la santificación. Vamos a ir al último capítulo, versículo 23, dice la Escritura: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Guardaos en el Señor, porque el Señor viene, ¿verdad? Lo está mencionando. Muy bien, hermanos, pues hasta ahí son estos puntos. Antes quisiera mencionarles nada más algo. Pablo lo relaciona la segunda venida con los diferentes puntos, pero si nos mantenemos en estas cuestiones, en esta relación, y teniendo presente la segunda venida del Señor, nos va a guardar el primer punto en referente a la salvación, nos va a guardar de mantenernos y no dar lugar. Los creyentes no debemos dar lugar a los ídolos en nuestro corazón. Cuando entendemos la salvación y a lo que el Señor nos ha llamado, entendemos que el Señor en sus mandamientos, nuestro Dios es un Dios celoso, y es una de los atributos o características del Señor que a veces poco se menciona, que está descuidado.
Dios es celoso, pero no como nosotros que somos celosos a veces por inseguridad o por trauma, no sé. Pero el celo del Señor es un celo santo, donde Él es el único digno y merecedor de toda la gloria y la honra. Y Él quiere todo eso de parte de nosotros, nuestra atención, porque muchas veces podemos pensar, ¿pero qué es un ídolo? Yo no tengo santitos en mi casa, ni tengo imágenes. Pero los ídolos, hermano, los ídolos es aquello que captura tu pensamiento. Aquello que capture tu pensamiento, al cual te rindas, pues tú estés pensando todo el tiempo en eso. Ese es tu ídolo. Y a saber, hoy día, los ídolos modernos, ¿verdad? Pueden ser cosas aparentemente buenas, pero están envueltas en papel de maldición. Son cosas que parecen buenas. El mismo Satanás se viste de ángel de luz. Hermano, haz un ejercicio en tu vida y ponte a pensar o medita. ¿Qué es en lo que piensas la mayor parte del día cuando estás consciente? Analízalo, y ese es tu ídolo. Puede ser el trabajo, puede ser el estudio, puede ser el juego, un deporte, pueden ser muchas cosas. ¿Qué cautiva tu mente la mayor parte del día? Ese es tu ídolo. ¿Saben quién quiere ser? ¿Controlar la mayor parte de tu día? El Señor. Por eso todas las cosas que nosotros hacemos, nuestro trabajo, los quehaceres en el hogar, no sé, hasta dormir, todas las cosas, debemos darle gloria a Dios, haciendo todo como si fuera para Dios. Porque cuando hacemos las cosas como si fueran para Dios y no bajo nuestra sabiduría, entonces estaremos obedeciendo a Dios, adorando a Dios, dándole toda la gloria y la honra al Señor. Entonces, un creyente que se mantiene en esta perspectiva está guardado de la idolatría. Y podemos pedirle perdón al Señor, y aún aquellas cosas, voltearlas y darle honra a Dios. Mi trabajo, ¿piensas en el trabajo todo el día? ¿Eso te lo llevaste pensando? Pues dale la vuelta y redime tu trabajo. Hazlo como si fuera para Dios, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos así? Pues ya vimos, acuérdense en Colosenses, amos o empleados, sabemos que tenemos un patrono celestial que es el Señor, ¿verdad? También el punto 2, en lo referente al servicio, un creyente que se mantiene en esta perspectiva de relacionar estas cosas, vamos a evitar la pereza en nuestro servicio. Cuando entendemos que todo es para la gloria de Dios, nos vamos a comprometer y vamos a evitar esa pereza, ¿verdad? Y esa flojera, no sé, falta de disposición para hacer las cosas para el Señor. También nos previene en el punto de 3, en el punto de la estabilidad, de mantenernos firmes, nos mantiene libre de divisiones en su comunión. Las divisiones, aquellas cosas que pudieran traer una separación de estar en la comunión con el Señor, nos libra pues cuando nos mantenemos firmes en la perspectiva correcta, cuando meditamos, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él es a quien debemos servir, todas las cosas para la gloria de Dios. Aún mi relación con mi esposa, el Señor me dice cómo, con mis hijos, con mi trabajo, con todas las cosas. Nos previene también el punto 4 sobre la tristeza, nos previene de la depresión, hermano. Un creyente no debería ser una persona deprimida, a no ser que tuviera alguna deficiencia orgánica. Por ejemplo, hay enfermedades que nos deprimen. Mi esposa pues ahorita está padeciendo una y ya me ha tocado bregar con esa situación. Aquellas personas que están mal de la tiroides, ¿verdad? Tienden muchas veces a eso. Y también las mujeres en su edad ya más mayores, la menopausia también te lleva a esas cosas, son deficiencias hormonales. A no ser que sea una cosa de ese tipo, que si se presenta tienes que ir a revisarte. Entonces, ¿de dónde viene tu depresión? Puede ser falta de gozo, que el enemigo te haya robado ese gozo, y esa es la táctica que él quiere, robarte el gozo. Porque si alguien, un inconverso, no ve tu gozo, pues ¿quién va a querer ser cristiano? Cuando ve un cristiano deprimido,
Y muchos les he dicho, ¿verdad? Que el creyente no debe andar como los pollos, como las gallinas con la cabeza abajo buscando el alimento, sino el creyente debe andar con la cabeza en alto, hermano. Con la cabeza en alto, volando como las águilas sobre los problemas aún difíciles o sobre cualquier circunstancia, sabiendo pues que Dios tiene un propósito. Y entonces sí que tiene que aún en medio de los problemas, lo que le acaba de pasar, y míralo, está cantando alabanzas. Oye, ¿qué pasa, verdad? Y me recordó el pasaje del Señor en la barca. ¿Se acuerdan cuando estaba el viento, la tempestad? Y el Señor, dice la Escritura, durmiendo el Señor, tan apacible, que tuvieron que despertarlo. Señor, que anegamos, dice Pedro, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor? ¿Verdad? Hombres de poca fe. Y controla la adversidad ahí. Esa confianza en el Señor, ese de caminar en Dios. Y el último punto, la santificación. Cuando nosotros estamos relacionando la segunda venida de Cristo con la santificación, con el llamado que nos ha hecho, nos va a prevenir de pecado en nuestra vida. Recordamos el consejo de Pablo a Timoteo, ¿verdad? El versículo lema del club de los oancistas es segunda de Timoteo, creo, si no me equivoco, 2:15, ¿estoy bien? A ver. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, si el Señor viniera en este momento, ¿qué harías? Si el Señor se presentara en este momento, o allá en tu casa, tú solo que estés ahí y el Señor llegara, ¿qué harías, hermano? ¿Estás listo para la venida del Señor? ¿Correrías a sus brazos con gozo? Señor, por fin, gloria a ti, Señor, gracias. ¿O correrías a esconderte? Chanfles, tengo aquello pendiente, ¿no? Por eso Pablo nos exhorta a que nos libremos de todo peso y de todo pecado. Que nos libremos de todas esas cosas. Que estemos pues como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Hermanos, cuando consideramos la segunda venida del Señor en la santidad, entonces cuidado, ¿no? Hay que estar a cuentas con el Señor cada día, hay que estar a cuentas. El Señor nos llama a estar a cuentas. Hermanos, capítulo 1, ¿cómo nació la iglesia? Y aquí vamos a estar ya meditando más profundamente, viendo versículo por versículo. Vamos a estar viendo la primera parte que iba a compartir el día de hoy, pero lo vamos a dejar para la semana próxima. Ahorita fue una introducción, un vuelo de pájaro, vamos a dejarlo para la próxima semana. Un pueblo, ¿cómo nació la iglesia tesalónica? ¿Y cómo nace la iglesia aún hoy en día? ¿Cómo nacen las iglesias? Pues vamos a ver que son un pueblo elegido por Dios. Es un llamado santo que el Señor hace a cada uno de los creyentes, interno. Vamos a ver en el caso de la iglesia en Tesalónica, y que debe ser el caso también de Piedra Angular, debe ser un pueblo ejemplar. Un pueblo ejemplar que sigue el ejemplo de Cristo y que Él mismo a su vez es un ejemplo para otros. Vamos a ver que los tesalónicos eran un pueblo entusiasta. Un pueblo entusiasta, con gozo. Y también vamos a ver en el capítulo 1, el cual tiene 10 versículos, vamos a ver que también era un pueblo expectante. Y esta palabra expectante es estar pendiente. ¿Qué pasa? Como quien pide un vaso de agua, ¿no? Oiga, me da un vaso de agua, por favor. Y ya, pues la gente va a traer el vaso de agua y regresa con el vaso de agua. ¿Dónde está el que me lo pidió? Y muchas veces se van. Cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor, debemos tener un estilo de vida expectante. ¿Qué va a hacer el Señor en nosotros este día? ¿Cómo va a responder el Señor las oraciones? Estar pendientes, alerta de cómo el Señor va a obrar. Entonces, hermanos, es una preciosa carta, primera de Tesalonicenses. Nos esperemos que nos gocemos en ella. Vamos a entrar ya de lleno la próxima semana. Ahorita vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amén, mi hermano.
Así es que estaremos juntos en este viaje, ¿verdad? A través del estudio de esta carta. Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias, Señor, nuevamente por tu gran amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque somos un pueblo santo, Señor, escogido por ti para buenas obras. Ayúdanos, Señor, a tener siempre latente en nuestro corazón tu segunda venida, Señor, que como dices en tu palabra, será como cuando un ladrón viene en la noche, Señor, inesperado. Ayúdanos a mantenernos, Señor, a cuentas contigo, como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Confirma, Señor, en nuestro corazón tu perdón. Exhórtanos, Señor, a tener una vida expectante, Señor, a lo que tú vas a hacer. Gracias por este tiempo juntos, Señor. Gracias por el testimonio que nos has dejado, este testamento, Señor, en esta carta. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, a esforzarnos, Señor, para poder seguir meditando en ella. Te alabamos, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.